Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Torres, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el día de hoy les voy a hablar sobre la subjetividad y el sujeto. Este tema aborda tres subtemas y el primero es pensar la subjetividad. En la actualidad, tanto en la educación como en prácticas sociales, cada vez más frecuente es el uso de las categorías de sujeto y subjetividad social, las mismas que se ven señaladas fuertemente en los discursos e investigaciones más actuales, siendo estas un contraste a las tendencias que hace años atrás regía el campo intelectual, como el positivismo, el mismo que imperaba sobre las prácticas investigativas y formativas con sus principios de objetividad y universalidad. Es así que consideraba que lo subjetivo no había en la ciencia, la realidad social, ni mucho menos en el investigador, ya que se consideraba que éstas tenían un carácter racional, analítico y neutral, en contraste a lo subjetivo, que era asimilado como algo irreal, fantasioso e imaginativo. La subjetividad, más que un problema, es un campo problemático mediante el cual podemos diludizar la realidad social y el propio pensar de dicha realidad. Es así que diversos autores definen la subjetividad como un espacio de las diferencias individuales, de la autonomía y la libertad, que se levantan contra formas opresivas que van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo cultural. La subjetividad cumple diversas funciones, tales como cognitivas, que posibilita la construcción de la realidad. Las prácticas, los sujetos orientan y elaboran sus experiencias, y la identitaria, que aporta elementos que permite elaborar su identidad y perspectiva social. Asimismo, la subjetividad posee cualidades que la hacen única, como su carácter simbólico, histórico y social, así como su naturaleza vinculante, transversal, tensional y de alteridad. Aquí se pueden encontrar imaginarios colectivos, representaciones sociales, memorias, creencias, ideologías, saberes, sentimientos, entre otros, los mismos que constituyen sentido de pertenencia a un nosotros y a un conjunto social. La racionalidad de la ciencia, que posee un lenguaje analítico, es insuficiente para captar las diferentes lógicas que constituyen la subjetividad. Esta elasticidad y fluidez magnética de esta explica su naturaleza dinámica, cambiante. No se rige por la lógica de la casualidad y es difícilmente conocible desde los esquemas interpretativos analíticos, formales y propios de la teoría social clásica. No hay plano ni momento de la realidad social que pueda ser entendido o explicada sin subjetividad, ya que está presente en todos los aspectos de la vida, tanto en lo microsocial como lo macro, y toca lo personal, lo social y lo cultural. La subjetividad posibilita el surgimiento de nuevos modos de ver, de sentir y de relacionarse, que van en contra del orden instituido y que pueden originar nuevos órdenes de la realidad. El segundo subtema es la reivindicación del sujeto como actor y constructor de la realidad. Al hablar del sujeto, no estamos entendiéndolo como sujeto unitario racional y dueño de sí mismo, ya que esta concepción ha sido criticada duramente por la filosofía y las ciencias sociales, asumiéndolos como la inutilidad del concepto de sujeto. Sin embargo, la crítica no debe verse un repudio del sujeto, sino más bien como una manera de interrogar su construcción. El llamado rescate del sujeto hace referencia al sentir del sujeto como proceso, como una construcción y como reconocimiento de los factores que lo condicionan. En el mundo moderno, por el contrario, se plantea un sujeto que es liberal y que le permite concebir y sentir su comportamiento como componentes de su historia personal de vida. En fin, hacerse sujeto presupone autorreflexividad, imaginación y capacidad de acción deliberativa.
El sujeto para sí significa ser fin de sí mismo. Incluye la autorreferencia y la reflexividad, es decir, el poder tomarse a sí mismo como actividad actuante a través de la imaginación. Un sujeto social es un núcleo colectivo que, compartiendo una experiencia e identidad colectiva, despliega prácticas, las mismas que pueden ser organizadas o no en torno a un proyecto. Se convierte en una fuerza capaz de incidir en las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad a la cual pertenece, que le permita construir realidades con una direccionalidad consciente. El tercer y último subtema son las implicaciones para los estudios sociales y educativos. Asumir la subjetividad y los sujetos sociales como problemática y como perspectiva interpretativa tienen implicaciones para la investigación social y educativa. Es decir, que no podríamos depender de la subjetividad y de los sujetos sociales, ya que hay instancias como los estudios sobre el ejercicio del poder, estudios sobre identidad, estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales, donde cada vez las creencias, las formas de representación y de relación han cobrado fuerza frente a las teorías clásicas. Diversos autores reivindican la importancia que tienen los procesos subjetivos para comprender el surgimiento, la expansión, la continuidad y la crisis de la acción colectiva. Al igual que en otros campos de la investigación social, la educación también es un lugar y una práctica para ser leídos desde la óptica de la subjetividad y los sujetos sociales. Decir educación es hacer mención al destino de los sujetos y el futuro de la sociedad. En consecuencia, abordar lo educativo como hecho intersubjetivo, por un lado, permite desmarcarla, lo exclusivamente escolar, sin desconocerlo. Por otro, posibilita valorar la riqueza de la escuela como escenario de influencia y de confluencia y de conflicto entre subjetividades. Más que diálogo de saberes o de aprendizaje exclusivamente cognitivos. En sí, la subjetividad encuentra más posibilidades de manifestarse a través de la narrativa, pues es la forma misma en que los seres humanos experimentan el mundo. Por ello, hoy se habla más acerca de las investigaciones en narrativas como un conjunto de estrategias metodológicas para construir conocimiento social frente al control de las encuestas, investigaciones y entrevistas cerradas, posibilitando conocer el lado emocional y captar con más riqueza subjetiva toda experiencia humana. Gracias.